Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Según Francisco Zuniaga, escritor, abogado, profesor venezolano, bueno, amigo de la casa, un gran amante de la isla de Margarita, yo creo que como todos los venezolanos, pero bueno, hay unos que lo expresan con mayor vehemencia que otros y Francisco Zuniaga es uno de ellos. Francisco, buenas tardes, gracias por atendernos, qué gusto conversar contigo y saludarte en medio de esta circunstancia pues complicada, pero qué gusto igual estar manteniendo esta conversación contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Unai, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, además yo soy margariteño y esa es una de las razones por las que también soy tan vehemente con Margarita. Así es, muy bien, claro, con toda razón, además. Es Vivo, un enamorado ¿sabes? No, de Margarita. estoy viviendo en Mira, Margarita. ¿cómo estás viendo vamos a empezar con con la pregunta como básica de este segmento. ¿Cómo estás viendo el mundo, sobre todo cuando nos toca enfrentar situaciones tan adversas como esta pandemia mundial? ¿Cómo ves la situación? Bueno, es decir, mira, lo que está pasando es resultado, producto directo de lo que el mundo es. Es decir, nosotros Ujú. tenemos un mundo globalizado donde tú puedes estar en la mañana en China y en la tarde puedes estar en Europa. eh, es decir, donde no es posible controlar el tránsito de personas, ni de capitales, ni de droga, es decir, es el mundo en el que vivimos. Y usualmente tenemos la tendencia a que juzgamos las circunstancias según nuestro lapso en el mundo, pues lo que nos toca vivir. Entonces, si nosotros Ujú. vemos el mundo ahorita, tú podrías afirmar que es un muy mal lugar para vivir, puedes afirmar que antes se vivía mejor, etcétera, 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 pero realmente pasado este lapso, el mundo seguirá siendo mejor cada vez. Y Ujú. es decir, el problema está en que tú no puedes jugar sino dentro de lo que es tu existencia. Tú vives 80 años, pero el mundo va más allá de tus 80 años. 80 años si tienes suerte y estás dentro de un promedio alto, pero Exactamente. Si eres de los pero afortunados. si pasado ese periodo, el mundo si va a seguir avanzando, todo. Sí, he leído un artículo recientemente sobre eso, que es decir, nunca el mundo estuvo mejor que ahora, aunque a uno no le parezca, pero es así. Hmm. Entonces nada, yo creo que esta es una circunstancia Claro. Ujú. que va a pasar y va a producir sí unos cambios en la conducta, en el proceso, en este proceso de globalización, en este proceso de progreso de la humanidad, de avances de la tecnología. Bueno, va a haber cambios, sin duda que va a haber cambios, porque este es un episodio importante, es decir, así como el 11 de septiembre produjo cambios, esto que es un episodio más largo, que va a generar muchísima más muerte, que va a estar mucho tiempo con nosotros, pues por supuesto que también va a producir cambios en la dirección del desarrollo y del avance de la humanidad. Y esos cambios pues vendrán progresivamente y algunos de ellos los veremos y otros no. Hay quien asegura que, bueno, que el ser humano en su conjunto y las sociedades van a salir más fortalecidas de toda esta situación, ¿no? Que valores como, no sé, el acompañamiento, como la tolerancia, como el ponerse un poco en el zapato del otro, el reconocer a personas que a lo mejor pasan un poco como por debajo de la mesa en circunstancias regulares. Me refiero a enfermeras, a médicos, a bomberos, a personal de seguridad, etcétera, van a tener un puesto mucho mejor en la sociedad y que le va a quitar un poco de peso a lo mejor a otras personas que están como muy encumbradas, ¿no? Esos giros sociales Bueno, se van a producir. ¿Tú crees que eso va a ser así o no? ¿O va a ser también todo muy bueno, circunstancial? algo de eso habrá de ocurrir. Yo creo que hay una científico española que lo planteó de una manera muy clara, pues es decir, ella decía, eh, Messi gana 150 millones de dólares en X periodo. Bueno, en ese mismo periodo, un científico que investiga
epidemias gana 15.000. Entonces, bueno, Sí. ahora quieren una vacuna en un tiempo muy rápido, díganle a Messi. Ese es un poco la actitud. Es Ujú, decir, ujú, sí. tenemos un mundo que tiende, y mientras no haya nada que lo frene, pues habrá exageraciones, habrá cosas que se salen de la curva de la normalidad, conductas que se salen de la curva de lo que es normal, de lo que es aceptable, de lo que es mitad de la corriente. Pero lo usual es que la gente tome un camino más o menos equilibrado entre todas estas cosas. Seguramente vendrán cosas buenas de todo esto, y esas que tú señalaste son algunas, pero también vendrán algunas malas por vías de restricciones. Por ejemplo, en el movimiento es Claro. posible que haya restricciones a los fines de los viajes, es decir, es posible que haya restricciones de tipo de documentación, visas, etcétera, etcétera, que los países se cuiden más del tráfico de personas, del tránsito de personas, perdón. Entonces, eso lo veremos, lo vamos a ver en muy poco tiempo. Ahora, habrá cambios en un E sentido incluso y otro. también, claro, hemos comentado varias veces que además esta es la primera pandemia con las redes sociales absolutamente activas y donde vemos con, bueno, tanto las demandas como las reacciones de la gente, pues se producen a una velocidad realmente escalofriante. Y muchas veces también quienes toman las decisiones se pueden sentir como en la necesidad o bajo la presión de dar respuesta a esta misma velocidad. Uno está extrañando, no sé, que algún mandatario diga, ya va, no sé cuál es la respuesta, dejemos que sean los científicos los que trabajen y den la respuesta, pero entonces vemos como todo el día están como generando soluciones para tratar de satisfacer esa demanda del público que es Bueno, absolutamente que saciable, ¿no? las redes sociales establecen una dinámica comunicacional que es inabordable, es decir, inabarcable por los sentidos, pues tú no puedes captar, incorporar o recibir todos los mensajes que hay en el medio, no los puedes recibir. Hay Sí, información que se pierde, hay lo que llaman ustedes los comunicadores ruido, mucho ruido, porque ciertamente hay información muy valiosa, pero también hay mucha basura comunicacional. Entonces, una de las cosas que probablemente cambie producto de esto sean precisamente las redes sociales, algún mecanismo de mesura habría que incorporar allí. Y hay estadistas ujú, políticos que sí han planteado las cosas desde una perspectiva muy realista. Quizás algunos teman decir las cosas en esos términos, pero recuerdo que Angela Merkel dijo, bueno, 60 o 70% de los alemanes se van a enfermar de este virus. Nosotros vamos ujú, a tomar ujú. una serie de medidas, entre ellas, pues, cuarentenas y restricciones a las salidas, movimientos, etcétera, con la idea de que ese 60 o 70% de ciudadanos se enfermen en un lapso largo en el tiempo y el sistema sanitario pueda atenderlo. Yo creo que si tú le dices eso a la gente se siente más tranquila que si está al ritmo de las redes sociales tratando de bombardearlo con información. Yo, por ejemplo, trato de disciplinarme y no leer todo lo que viene sobre la cuestión del virus porque me voy a enfermar de otra cosa que no es el virus, a lo mejor me vuelvo loco. Sí, y hay evidentemente esa sobreexposición a las informaciones, unas ciertas y muy valiosas, otras falsas, otras malintencionadas, otras simplemente, bueno, a lo mejor con buenas intenciones, pero que no ayudan mucho, terminan evidentemente enfermando también a la gente. Y hay como que ponerle una pausa, ¿no? Al deseo de estar informados, porque si bien es cierto, el estar informado te puede quitar angustia y te puede dar certezas, el solo informarte genera el efecto contrario, ¿no? Y te va generando angustia de problemas que a lo mejor no son tuyos. Y bueno, eso Eh, tampoco es bueno, no es sano. Absolutamente, además se establecen como una serie de pautas morales que no son tales, o sea, bueno, que Ujú, alejan, si el titular de las pautas morales es el individuo, en la medida en que la moral se hace ujú. colectiva, pues oye, se complica porque lo colectivo tiene que estar regulado por normas que sean objetivas, visibles, el derecho, por ejemplo, por eso existe el derecho. Ahora sí, Ujú. nos vamos a regular por pautas morales que establecen unos señores que se llaman influencers o otros que son X, sí, eso
por supuesto que disloca el funcionamiento de la sociedad, sobre todo en situaciones límites como esta, en situaciones de crisis agudas como esta que estamos viviendo. Entonces, esa mesura, por eso te dije antes que de alguna manera habrá que introducir mecanismos que lleven a la mesura en el uso de las redes. Claro, y además todo esto nos toca con una recomendación que es quédese todo el mundo quieto, no hagan nada, quédense en casa, lean, vean televisión, pero no hagan nada. Y entonces yo creo que eso es un giro distinto a lo mejor a las guerras que se han podido dar en otro momento, donde la movilización, donde el tener un rol mucho más activo se hacía presente. Ahora no, ahora el mayor aporte que puede hacer es no hacer nada. Entonces eso también como que enreda el panorama y Bueno, hay mucha gente que no sabe qué hacer con ese no hacer nada, ¿no? claro, hay gente que le cuesta mucho estar a solas consigo mismo, pero hay un Así es. asunto que es importante. Lo leí por ahí de un psiquiatra que decía, bueno, la cuarentena no puede ser eterna, es decir, la gente, el Claro. humano se rebela contra eso. Por eso te digo que la cuarentena tiene que estar vinculada a un fin, o sea, tú vas a hacer cuarentena, porque si tú haces cuarentena va a pasar esto y esto otro. Ahora, si yo te digo, mira, tú te vas a quedar en tu casa y no te digo más nada, entonces llega un momento que tú dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Esto no tiene sentido que yo esté encerrado aquí, yo no le veo a esto un vínculo con algo útil. Por eso te dije antes lo de esta Claro. señora, decir, bueno, mira, Ujú. esto hay que hacerlo para que en el tiempo se va, lo que dicen todo el mundo ahora por ahí, la curva se ponga plana y entonces nosotros Ujú. podamos atender los casos con nuestro sistema de salud. Pues. Si no, el sistema de salud colapsa. Absolutamente. Que el acero dejar de hacer tenga un propósito, ¿no? Claro, por supuesto, pero por supuesto. Tú sabes que a ti te diga, Mm. mira, enciérrate en tu casa. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? La primera pregunta que tú vas a hacer, ¿y por qué me voy a encerrar? Mira, porque si tú te encierras en tu casa va a pasar esto, esto, esto y esto. Y todo eso es bueno para todos nosotros, Claro. comenzando por bueno para ti. Ahora, si no te dicen eso, sí, es mucho más duro, ¿no? Sí, Mucho más duro. así es. Mira, fíjate que mucha gente está aprovechando estos tiempos pues para hacer los checklists de, bueno, las películas que no ha visto, los libros que no ha leído o incluso desarrollar las recetas que tiene rato queriendo hacer y que por falta de tiempo no puede, pasando desde luego hasta quien aprovecha para organizar sus cosas materiales, pues su closet, su taller, su biblioteca, no sé, poner en orden ese tipo de cosas. Francisco Zuniaga, ¿en qué está utilizando este tiempo libre? Yo creo que estoy trabajando un poquito más. Es decir, yo hace tiempo ya Ok. que trabajo desde mi casa y bueno, Ujú. y claro, como mi trabajo es escribir novelas, eso me pone en una situación un tanto complicada, que es que, bueno, tú Mm. no puedes en este país vivir, y ahorita menos, de escribir novelas, no te alcanzaría para comer. Entonces, Mm. requieres hacer otros trabajos ya fuera de tu casa, Ujú. sí te pueden dar para comer. Pero ahora, como estoy literalmente confinado en la casa, pues trabajo más en mis Sí. novelas, siento que estoy escribiendo más y eso me satisface mucho porque si no me sentiría muy mal, si pienso que estoy perdiendo el tiempo. Si uno piensa que uno está perdiendo el tiempo, pues Ujú. se siente, yo me siento muy mal, cónchale, necesito sentir que el Claro. tiempo es útil, ¿no? Creo que todo el mundo. Entonces, en eso Que lo paso estás como más. reorientando, por lo menos. Lo que no hacías antes lo estás haciendo ahora, pero es un reorientar ese tiempo No, útil pues en sí, otras dentro actividades del que mismo. regularmente no podías hacer, ¿no? Sí, bueno, sí, que regularmente no podía hacer, digamos, yo diría que más bien es en cuanto a la cantidad de trabajo que puedo hacer. Puedo trabajar más, puedo escribir más. Ujú, ujú, Y bueno, yo tengo un hobby muy pragmático, que es la comida. A mí me gusta ujú. cocinar, me gusta comer comida sabrosa, y entonces, bueno, le dedico a eso también buena parte del tiempo. Y nada, estoy tranquilo esperando que esto pase, pues, porque también uno está muy limitado en su movimiento, no hay gasolina aquí en Margarita. Bueno, sí, ya Eso eso, vi, que bueno, el otro día nos decía nuestro corresponsal Dex Guedes allá que además hay algo así como, creo que son tres estaciones de servicio en toda la isla y dos de ellas están
por la mar y le comentábamos, bueno, entonces quien esté en Juan Griego, por ejemplo, tiene que echarse el viaje hasta por la mar No, para no, poner no, gasolina no, y no, eso son no, 40 no, minutos rodando, ¿no? no, no. No es tanto así, ok, No, son como, sí, son como 40 kilómetros, 35 kilómetros, pero no es tanto eso. Es decir, el punto está ok, en que a los carros particulares no les están poniendo gasolina, solo le están poniendo gasolina a los carros que tienen salvoconducto, es decir, los oficiales y aquellos que están dedicados a tareas que se consideran, digamos, importantes, pues. Entonces tú tienes que tener una autorización para echar gasolina. Y claro, yo, por ejemplo, no la tengo. Entonces, yo soy muy ok. cuidadoso con el uso de mi carro y trato de no usarlo, sino para cuestiones muy importantes. Eso me deja más, digamos, mi cuarentena es doble, pues. Ujú. Y la de la Ok. mayoría de los Mira, colombianos. ¿y nos puedes adelantar algo? Claro, claro, es un denominador común de la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que estás escribiendo o prefieres guardártelo para el momento que ya Bueno, estoy esté escribiendo ya a una punto de novela. salir del horno? No, sí, todavía es prematuro para hablar de títulos y cosas, pero estoy escribiendo una novela. Ok. Y estoy escribiendo también unos cuentos que aspiro a publicar este año. Este, Ujú. unos cuentos que espero, bueno, son unos cuentos bastante ligeros, por así decirlo, ¿no? He querido escribir unos cuentos que sean gratos de leer, no por la calidad, sino por las historias que cuenten, que no sean historias, estas Ok. historias que están en los cuentos que tú los lees y muchos cuentos y entonces terminas, oye, deprimido o alterado o lleno de cualquier sentimiento negativo. Es un poco historias que Ok. tienen una historia o contienen historias gratas, ¿no? Donde el muchacho queda con la muchacha. Ok. Finales felices, pues. Sí, sí, Mira, happy end. Francisco, bien, totalmente. Decías que hay gente que, bueno, yo soy uno de los que me ha dado por meterme un poquito más en la cocina en estos días. Mis artes culinarias son realmente lamentables, pero bueno, en estos días he estado haciendo unas cuantas receticas, chicos, no me han quedado ni tan malas. Debo confesar, hasta se pueden comer y todo. Pero tú dices que bueno, que uno de tus grandes hobbies, pues es, y que te relaja y que te hace mucho bien es la cocina. Pero también hay mucha gente que con esta situación, pues la lectura ha sido un acompañamiento. ¿Tú crees que sirve en estos tiempos para revisar algunos libros? ¿Qué recomendaciones le puedes Claro, hacer a claro. alguien que a lo mejor pues no tiene como ese hábito y que quiere empezar y utilizar este tiempo ahora para empezar a leer? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, yo creo que los clásicos siempre son los mejores para arrancar. Es decir, yo Ok. pienso eso, y dependiendo de la edad, pues si eres un adolescente, hay libros clásicos para adolescentes, pero sí, la Ujú. lectura es un buen refugio, leer un par de horas al día te ayuda mucho. Yo tengo que leer por razones profesionales, pues yo estoy leyendo porque cuando uno está Sí. escribiendo una novela, sobre todo como esta que yo estoy escribiendo, requiere que uno consulte muchas cosas, muchos libros, y lea busque información sobre lo que está escribiendo, pues, ¿no? Porque, no sé, hace falta fundamentar muy bien lo que dice. Y entonces en el curso de ese he dado con unos libros interesantes. Hay uno que en España me tocó, bueno, lo busqué y lo Ujú. obtuve. Es difícil de traerlo porque, bueno, este libro aquí no creo que se publique, ¿no? O sea, que se distribuya, perdón. La industria Sí. editorial y las librerías, como tú sabes, eso está muy mal acá. Se llama Sí. Imperiofobia y Leyenda Negra. Una doctora, es un libro de historia, no es un libro, digamos, no es una novela, no es un libro Ok. para entretenerse, es un libro de historia. Y dice la doctora María Elvira Roca, una autora española, Ujú. La y leyenda bueno, y negra se escribe llama. Imperiofobia y Leyenda Negra. Ok, Tiene mucho ok. que ver bueno, todas las leyendas negras en torno a todos los imperios que se han sucedido a lo largo de la historia, pero en particular el imperio español. Ujú. Mala Claro. prensa, pues. Sí, sí, La sí, mala sí. prensa que ha existido siempre.
Ese es un libro, bueno, a mí me parece interesantísimo, extraordinario, y ese es el que ahorita estoy leyendo más, junto con los que Y tengo que siendo leer abogado cuando... también, por ejemplo, los libros que tengan que ver con cosas del derecho, no es lo que más te mueve los libros de historia o las novelas, o otro tipo de o Bueno, lo que cuentos, pasa es que más que los libros a favor de derecho, empezar a una cosa comparada entre el derecho alemán y el derecho inglés, yo qué sé, ese tipo de cosas que a lo debe ser mejor entretenido, a y los debe ser muy abogados les puede parecer entretenido, muy interesante. debe ser muy, sí, muy entretenido sobre todo. Este, yo, lo que pasa es que ya yo no soy abogado, yo dejé de ser abogado hace muchos años, Ah, ok. no, el derecho dejó de ser mi Este profesión. pasado también. Sí, 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 yo estudié derecho, pero no soy abogado. Ya no soy abogado, Ok, entonces no leo nada que tenga que ver con eso, ni las leyes las leo. Me fastidió. ok. De manera que no es eso. A mí me gusta más la literatura. Si tengo tiempo para dedicarme a Ujú, leer un libro, pues leo una novela. Ahora, esto lo estoy claro, leyendo porque estoy trabajando en esto, entonces ya claro. que estoy trabajando en esto no voy a salir a ponerme a leer, también me pongo a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con la lectura y la escritura. Mira, y por ejemplo, ver películas o pegarte uno de Bueno, esos sí, atracones de series, me, me eres de esos? encanta. ¿Y qué Eso tipo me, de películas te gustan? bueno, a mí me gustan las películas, por ejemplo, la última así que me encantó fue en 1917, de las que